Bienvenido. Esperamos acompañarte mientras haces el aseo de tu casa, trabajas o simplemente necesitas un rato para desconectarte. Ponte cómodo, déjate llevar y descubre lo que hay tras la puerta roja. Comencemos. Buenas tardes a los de la Puerta Roja. Mi nombre es Julián Benítez. Era el barbero de un pueblo muy pequeño cuyo nombre lo quiero mantener en reserva. En ese pueblo todos nos conocemos y los secretos rara vez duran mucho. Mi barbería es muy antigua, pues es herencia de mi bisabuelo, quien le heredó a mi abuelo y mi abuelo a mi padre. Y he seguido la actividad de servicio de cortar melenas y armonizar rostros de largas y tupidas barbas. Conservo aún los espejos grandes de madera maciza y las sillas reclinables de puro cuero verde oliva. Mi barbería es modesta, pero muy respetada por mis clientes que han confiado en mí para mantener sus cortes de cabello impecables. Nunca había tenido problemas hasta aquel día que apareció ese hombre de abrigo negro y mirada penetrante. Aquella tarde, la luz del sol fue tenue. Recuerdo que las campanas de la entrada de mi puerta rechinaron y al voltear me encontré con un hombre alto, de piel pálida y ojos con mirada penetrante. Entró con mucha confianza, como si me conociera de años, y con su voz rasposa y poco usada me dijo: «Necesito que recolectes el cabello de algunos clientes y me los entregues cada semana». Y yo apenas pude musitar palabra. Con mi voz tímida le pregunté: «¿Para qué quiere cabellos de otras personas?». Ese hombre sacó un fajo de billetes y lo dejó en el mostrador. Y me respondió: «No es asunto tuyo, solo guárdalo y entrégamelo». Era tanto dinero que yo no supe qué pensar ni qué decir. La duda en adelante me encerró y no sé bajo qué influjo yo acepté, y cada semana hice lo que él me decía. Era un poder sobrenatural que me envolvía. Cada vez, después de cada corte de cabello, yo recogía los mechones del suelo y los guardaba en los sobres que ese señor me había dejado marcado para cada cliente de la lista. Y los días sábados me sentía como en una nube. Yo no era dueño de mi voluntad. El hombre de abrigo negro y de ojos penetrantes pasaba a recogerlos. Pasaron 5 sábados y mi tranquilidad y la del pueblo se rompió. Primero fue Pedro Álvarez, uno de mis clientes. Murió de manera inexplicable. Lo encontraron en su cama con los ojos torcidos y abiertos, a punto de salirse de sus cuencas, y el cuerpo como una S. Fue aterrador, dicen los que lo vieron. Luego fue doña Leticia, una mujer de aproximadamente 70 años de edad que vivía rodeada de muchos gatos y perros, y su casa era muy grande con inmensos jardines que ella cada mañana regaba con una manguera roja. La encontraron con la manguera enrollada en su cuello. Yacía su cuerpo tieso en el barro. Después fue Ricardo Ortegón, el dueño de la carnicería. Como cosa rara, ese día su ayudante no fue a trabajar y el señor estaba vendiendo la carne. Dicen que cogió el cuchillo recién afilado y se rascó el cuello, pasando fríamente el filo del cuchillo por su garganta sin importar que se estaba haciendo daño. La sangre hervía por chorros mientras su mano resbalaba su garganta, cortándosela hasta que se quedó sin aliento. Nadie lo pudo auxiliar. Les cuento, amigos de la Puerta Roja, que yo sentí un escalofrío al darme cuenta que todas las víctimas estaban en la lista de clientes y sus mechones de cabello yo los había entregado cada sábado en esos sobres de color negro marcados con sus nombres. Me resistía a pensar que fuera cierto y quería que fuera pura coincidencia, pero cuando la 4ª persona murió, supe que era algo muy malo y que eso era producto del maligno. Y lo peor de todo era que yo le había ayudado al mal. Un sábado decidí seguir a ese hombre del abrigo negro. Yo caminé tras la oscuridad sigilosamente.
después de que él salió de mi barbería. Lo seguí hasta una casa abandonada a las afueras del pueblo. Me escondí detrás de un árbol gigante que había al pie de la casa, y desde ahí se veía tras una ventana que tenía vidrios rotos, habían muchas velas prendidas. Mi corazón latía tan fuerte que yo estaba a punto de sufrir un ataque. Me acerqué un poco más y vi con horror una mesa de madera repleta de muñecos de trapo. Aproveché que el hombre se alejó hacia la oscuridad dejando la casa sola. Me entré a mirar más de cerca. Los muñecos tenían mechones de cabello cosidos en sus cabezas y alfileres enterrados en sus cuerpos. Cada muñeco tenía escrito el nombre. Eran los nombres de las personas fallecidas del pueblo. En ese momento sentí que una mano invisible que agarraba mi cuello y apretándome me dijo: «Julián, yo sabía que vendrías». Su voz como susurro y su aliento nauseabundo. «Tú también eres parte del trato», y mostrándome el muñeco que llevaba mi nombre y mi cabello. Saqué fuerzas y pude alejarme de sus garras. Yo recé tantas veces el Padre Nuestro y el Ave María hasta que me solté de esas garras y pude correr hacia las velas que estaban encendidas y quemé todos los muñecos. Tenía que destruirlos. No había nadie en ese lugar y el aire se volvió espeso. Mis manos me temblaban. No sé cómo llegué de nuevo a la barbería. Al llegar, lo primero que hice fue buscar ese dinero que había guardado en la mesa de noche. Lo agarré y lo lancé al patio. Le eché alcohol y le prendí fuego. Se hizo una llamarada inmensa de fuego rojo que se esparcía por el patio. Pero les cuento que no pude gastarme un solo peso de ese dinero. Nunca sentí la necesidad ni tuve la ambición de recibir más. Después de 2 días de ese episodio tan oscuro, me di cuenta que ese hombre practicaba el vudú, ese trabajo oscuro con esos muñecos. No sé si quieren creer mi historia, porque la verdad, yo tampoco casi que ni me la creo, pero de que pasó, pasó. No sé cómo me salvé, si fueron los Padres Nuestros y las Aves María, o que el pacto no se finalizó porque no hice mío aquel dinero. Y si me preguntan por ese hombre del abrigo negro y de mirada penetrante y voz intimidante, nunca lo volví a ver. Y tampoco le pregunté a nadie por obvias razones. Decidí en menos de 4 meses cerrar la barbería y cambiar de actividad. Ahora vivo en una ciudad muy lejos. Gracias por escuchar mi historia. Les envío un saludo. Continuamos. Hola, soy Belén. Yo era una bruja hechicera y mi último trabajo de brujería lo realicé en una vereda de un pueblo cercano. Siempre fui muy acertada, trabajaba con magia negra y me ayudaba con entidades malévolas. Tenía muchos clientes que venían a que les leyera el tarot y que les fumara el tabaco. También que les hiciera trabajos para atraer al ser amado o para alejar a personas y acabar con matrimonios. Nunca olvidaré a esa mujer. Un día vino a mí una campesina, joven, trabajadora. Vivía en una finca, criaba cerdos, gallinas y patos. Tenía 2 hijas, una de 9 años y otra de 2 años. Llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, con el corazón roto y con una mirada llena de venganza. El esposo la había abandonado y se había ido a vivir con otra mujer, y a pesar de que la maltrataba, ella quería recuperarlo, sin importar lo que tuviera que hacer. Así me lo decía: quiero que regrese, quiero que me busque y se arrastre por mí, que me llore y me ruegue. Le dije: mira muchacha, esos trabajos son muy pesados y necesito ayuda de una entidad malévola para que sea eficaz y para que tu hombre haga lo que pides. Pero te advierto que nada de esto es gratis. Las entidades cobran y ellas deciden de qué manera cobrar. Ella me dijo: no importa, yo pago lo que tenga que pagar. Le dije: dame el nombre completo de tu marido y el nombre de la mujer con la que está ahora. Tráeme una camisa o unos interiores.
mejor si están sucios, o un sombrero de tu esposo. Y cuando vuelvas, te doy razón de lo que pide la entidad. Así pasó, y la campesina regresó con lo pedido. Yo le dije que la entidad pedía a la gallina más joven que a su llegada la recibiera, pues ella siempre mantenía todas sus gallinas sueltas y siempre que las sentían llegar se iban todas hacia el portón. La campesina ni lo pensó e inmediatamente dijo que sí. Ese mismo día me encontré en mi ritual de hechicería y recibí a la entidad. Todo fue terrible, la entidad estaba enfurecida y a la persona que me ayuda en los rituales le dijo que se iba a cobrar de la mejor manera. En ese momento se oscureció y el cielo se puso opaco. El trabajo estaba hecho. Y como era de esperarse, el marido volvió. Regresó rogándole, amándola con mucho interés que jamás él le había mostrado. La campesina muy feliz, creyendo que había ganado. Yo sabía lo que le venía. Unos días después debía de pasar lo inevitable. La entidad se iba a cobrar lo pactado. La campesina había ido al mercado del pueblo y a pesar de estar feliz con su marido, al regresar a su finca sentía que algo andaba mal. La respiración le faltaba y a su llegada no apareció ni un animalito. Las gallinas no aparecieron, que siempre al abrir el portón eran las primeras a su paso. Solo venía corriendo la niña pequeña hacia ella, y con un gran suspiro le dijo: «Mami, mami», y la niña se desvaneció en sus brazos. La llevaron al hospital más cercano, pero los médicos no pudieron ayudarla. La niña había fallecido. Los médicos dijeron que fue un caso extraño de muerte súbita. La campesina, en su corazón, sabía lo que había sucedido. La entidad había tomado su pago. Cuando lo supe, decidí no trabajar más en eso. Desde entonces no había tocado el tema y dicen en el pueblo que la campesina se sumió en la tristeza y se enloqueció. Hoy me arrepiento de haber trabajado en hechicería y aprendí que hay puertas de la oscuridad que no deben ser abiertas porque nunca se sabe lo que va a salir. Me volví cristiana y pido perdón a Jesús por todo lo que hice. Las brujas existen y que las hay, las hay. Hola amigos de la Puerta Roja, soy Roxana y hoy vengo a contarles la historia de mi amiga Carla. Todo comenzó cuando mi amiga y yo estábamos terminando el último semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental en Bogotá y vivíamos juntas en un pequeño apartamento. Éramos muy unidas, pero me preocupaba mucho la obsesión de Carla por su novio. Carla tenía un novio que se llamaba Miguel y llevaban muchos años de noviazgo, como unos 6 años. Miguel, durante esos años, nunca le propuso matrimonio, motivo por el cual Carla vivía obsesionada con él y muy enamorada. Ella quería que Miguel la amara inmensamente, con locura, y que le propusiera matrimonio. Ese semestre hicimos un viaje de amigas a Cartagena. Era un viaje para relajarnos antes de la graduación. Una tarde, paseando por el centro histórico, en un mercado lleno de artesanías, perfumes y cosas esotéricas, una mujer de piel oscura con un gran turbante y faldas coloridas nos detuvo con una gran sonrisa y nos ofreció servicios esotéricos para el amor y la pasión. Nos dijo: «Yo les tengo el secreto para el amor verdadero y eterno. Si gustan, pueden pasar a mi local y les regalo una oración si lo quieren probar. O algo más fuerte, si realmente quieren ser amadas para siempre». Íbamos varias amigas y nos dio risa y le dijimos a la señora que no, que muchas gracias. Nos pareció una estafa más para turistas, pero a mi amiga Carla como que le quedó sonando. Estuvo toda la tarde en silencio. Al día siguiente me desperté y mi amiga ya no estaba en la habitación. Me asusté y le escribí. La llamé y nada. Las horas pasaron y regresó al atardecer.
Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida y las manos temblorosas. Le dije: ¿dónde estabas? Sentí un escalofrío al verla. Carla sonrió con una sonrisa extraña. Todo estará bien ahora, susurró. Esa noche, mientras dormía, me despertó un sonido, un murmullo en la habitación de Carla. Me acerqué a su puerta y vi una sombra en el suelo. Me asomé lentamente y la vi. Carla estaba sentada y en el centro un círculo de velas rojas. Frente a ella, un espejo reflejaba algo que no era su rostro. Era algo más. Tenía la cara desfigurada, con la boca torcida y los ojos hundidos. Susurraba algo en otro idioma que no logré entender. En sus manos sostenía un muñeco de trapo con el rostro de Miguel. Sentí que algo me observaba desde el espejo. Me temblaban las piernas y con la voz entrecortada pude gritar y llamarla. ¡Carla! ¡Carla! Ella volteó y dijo: ahora me amará para siempre. Salí corriendo a mi habitación. El corazón me latía muy fuerte. Me encerré, pero no dormí. Tuve terror, miedo, angustia. A la mañana siguiente, Carla estaba feliz, radiante. Miguel la había llamado de madrugada, diciéndole que la amaba, que no podía vivir sin ella, que quería casarse con ella. Viajamos a Bogotá y Miguel nos recibió, muy atento con Carla, y le llevaba un ramo de rosas gigante, y muy enamorados. Pensé que todo era coincidencia hasta que empezaron las pesadillas. Carla en las noches hablaba dormida en un idioma raro. Miguel cada vez era más delgado, con la mirada perdida y la piel cada vez más pálida. Él no comía, no dormía, no pensaba en otra cosa que en Carla. No podía estar lejos de ella, no podía vivir sin ella. Le perseguía por todas partes, se volvió posesivo, violento y grosero. No le dejaba tener vida. Hasta que un día Carla se desesperó y aquí empezó lo peor. Carla se despertó gritando. Algo le había arañado el brazo. Unas marcas profundas, como si garras invisibles la hubieran atacado. El amor de Miguel no era natural, eso era locura. Todas las noches llegaba al apartamento a llorar por ella y le decía que no lo dejara, que él no podía estar un segundo sin ella. Y la presencia de él era demoníaca. Hablaba extraño y la insultaba y decía cosas como: tú serás solo mía, tu alma es para mí hasta la eternidad, no te escaparás de mí. Era una voz ronca y macabra, distinta a la de él. Yo me cansé de decirle a Carla que buscara ayuda, pero fue imposible. Yo me marché a vivir con mis padres por el desespero del ruido y las escenas que ellos hacían. No imaginaba el desenlace que esto tendría. Yo la llamaba y le preguntaba que cómo estaba y cómo se sentía, y siempre me decía que estaba bien y que Miguel también, que no me preocupara tanto, que no fuera tan exagerada. Así pasaron los días y supe lo siguiente, que una noche Carla abrió la ventana de su cuarto y se lanzó del 7º piso donde vivíamos. Nadie supo cómo lo hizo. Lo único que encontraron en su cuerpo fueron marcas y un mensaje escrito con garras en un idioma que nadie supo qué era. Y simultáneamente, en su apartamento, Miguel con un cuchillo se había cortado su cuerpo y se había hecho signos extraños. Se escribió el nombre de Carla en su cuerpo y con su sangre había escrito por todas las paredes de su apartamento: solo tuyo, tuyo para siempre. Y lo encontraron muerto, sin una gota de sangre. Y entonces entendí lo que había hecho Carla. Había atado su alma y la de Miguel a ese espíritu maligno. Miguel estaba poseído. Yo había perdido a una amiga y me duele el alma no haber hecho más por ella. Pero ese espíritu me alejaba cada vez más de ellos. Continuamos. Hola, soy Carlos. Amigos de la Puerta Roja, les cuento que en este pueblo donde yo vivo,
ocurrió algo raro. Mi mamá me contó una historia de aquellos tiempos cuando ella estaba jovencita. Mi mamá ahora tiene 75 años y me cuenta que había un hombre recién llegado al pueblo que llamó la atención de todas las jovencitas de su edad. Un don Juan que conquistaba a las muchachas más bellas, jugaba con ellas y luego las abandonaba cuando ya no le interesaban. Hubo un escándalo grande de los que se acuerda mi mamá. Fue el de la señorita Manuela, la muchacha más linda del pueblo. Ella estaba comprometida con el hijo del hombre más adinerado del pueblo, don Arturo Álvarez. La boda iba a ser el evento más esperado de ese año. Antes de la boda hubo un bazar en el parque del pueblo, con música y parranda. Esa tarde, Manuela se dejó engatusar por don Juan. No sé qué ocurrió, pero ella se enamoró perdidamente de ese señor y a los 2 días huyó con él, dejando a su prometido humillado y con el corazón roto. El tiempo pasó y como a todas las demás, aquel hombre la abandonó. Manuela nunca volvió al pueblo y las malas lenguas decían que la desgracia la había consumido, que había muerto de pena moral. Pero el don Juan siguió con su vida y volvió a su casa del pueblo. Siguió seduciendo a otras muchachas y arruinando matrimonios y dejando corazones rotos por todos lados. Mi madre me dijo que él intentó conquistarla también, pero nunca pudo. Ella se mantenía siempre con mi abuela y solo salía para ir a la iglesia a rezar. Mi abuela le advertía siempre: ese hombre esconde algo que no es de este mundo. La señora Rosa, que hacía aseo en su casa, fue quien descubrió el secreto más oscuro. Un día, mientras limpiaba, notó que una de las habitaciones de la casa siempre permanecía cerrada. Nadie podía entrar y cuando preguntó por ella, el don Juan se puso nervioso. Pero la curiosidad le ganó a doña Rosa y una noche cuando él no estaba, se atrevió a mirar por la cerradura y lo que vio la dejó sin aliento. En el centro de la habitación había una jaula enorme y dentro de ella un pájaro negro con el pecho blanco de ojos rojos brillantes. Aterrada, la señora Rosa huyó sin decir palabra, pero al día siguiente, cuando intentó contar lo que había visto, nadie le creyó. Días después, el don Juan desapareció sin dejar rastro. La gente ya empezó a sentir su ausencia y los chismosos del pueblo se asomaban a fisgonear por las rendijas de la casa. Contaban que escuchaban un canto como un lamento. Era del pájaro macuá que resonaba. Fueron a buscar a doña Rosa para preguntarle si ella tenía llaves de la casa y ella respondió que no, pero les dijo que ella sí sentía que algo raro pasaba en esa casa. Entonces decidieron abrir la puerta con fuertes golpes hasta que abrieron y pudieron ver al don Juan recostado en una cama y su cuerpo se estaba descomponiendo. Los gusanos le estaban devorando y olía muy fétido. Sus ojos vacíos y su boca blanca y reseca. Él estaba vivo y no podía moverse y hablaba muy suave. Les dijo que por favor entraran a esa habitación y que mataran al pájaro macuá para él poder morir en paz. En su agonía, les contó que mucho antes de que él llegara a vivir al pueblo, había visitado a un chamán que tenía secretos de la magia ancestral. Don Juan le decía que él quería obtener el amor de las mujeres más hermosas de la región y el chamán lo conjuró y le entregó el pájaro macuá y le dijo que debía cuidar y no dejar ver al pájaro macuá de nadie. Y le dijo que ese poder no era eterno. Y entonces recordó que el chamán le dijo que si traicionaba el amor verdadero, su destino iba a ser peor que la muerte. El don Juan no creyó en las palabras del chamán y quedó atrapado en su propio cuerpo, pagando cada lágrima de las mujeres que lo amaron. La gente del pueblo decía que ese pájaro parecía el diablo. El descanso vino cuando mataron al pájaro macuá. Dicen que él murió al mismo tiempo. Continuamos.
Buenas noches, señores de la Puerta Roja. Me gustan sus historias y hoy he decidido contar la mía. Mi nombre es Mónica y esto me pasó cuando mi madre decidió rehacer su vida amorosa. Después de fallecer mi padre, ella no había vuelto a tener pareja. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 12 años. Ahora tengo 23. Bueno, todo empieza cuando mi madre me presenta a un señor que la estaba pretendiendo. Todo normal, un señor amable, atento. Mi mamá estaba muy feliz con él. Cuando yo cumplo 17 años, empecé a notar miradas raras de Ricardo. Me tocaba la mano, me acariciaba de una forma insinuante que a mí me molestaba, me repugnaba. Bueno, pues yo lo evitaba. Y cuando él estaba en mi casa, yo salía para donde mis amigos. No me gustaba estar ahí. Mi madre, muy enamorada, decide que Ricardo viva con nosotras. Bueno, nada sospechoso al inicio, pero un día lo encontré en mi habitación buscando algo y yo le pregunté, ¿qué necesitas? Y él muy nervioso me dijo que se le había perdido el cargador del celular y que como yo tenía de los mismos, se había tomado prestado el mío. Entonces no le vi nada raro y después de ese día empecé a sentirme atraída hacia él. Soñaba mucho con él y quería estar a su lado. Perdí la voluntad y me enamoré ciegamente de Ricardo y llegué a odiar a mi madre y era algo inexplicable, porque yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo tenía un romance con Ricardo sin que mi madre se diera cuenta. Cuando los veía juntos, a él y a mi madre, yo sentía unos celos incómodos que no podía soportar, pues ya Ricardo había hecho lo que quería conmigo y yo lo permití. Me estaba volviendo loca y le dije que se fuera a vivir conmigo y que dejara a mi madre. Y sí, así pasó. Nos fuimos a vivir a otra ciudad y me alejé de toda mi familia, de tías, primos y demás familiares. Obviamente, todos me odiaban por eso tan horrible que le hice a mi madre. Yo no tenía perdón. Una amiga me buscó y me dijo, amiga, yo no puedo creer lo que estás haciendo. Tú no eres así. Estás rara. Hasta tu mirada ha cambiado. Era cierto. Yo era otra mujer. De repente empecé a soñar con mi padre y en el sueño yo lo veía llorando y buscando algo en la tierra del jardín de la casa de mi madre. Y siempre lo mismo. Ricardo no me dejaba salir. Me dejaba encerrada con llave y me maltrataba. Y luego se arrepentía y me traía regalos y flores. Un día me llamó la señora que hace el aseo de la casa de mi mamá y me dice, Mónica, encontré en el jardín, cuando estaba sembrando una matica, algo muy horrible. Es como una brujería. Eso es un amarre. Está una foto suya y la foto de don Ricardo. Está amarrado con hilo rojo y un hilo negro. Y está envuelto con unos interiores y una imagen rara. Y está su nombre. Mi madre al saber eso se fue en busca de ayuda donde una curandera y le dijo, a su hija le hicieron un amarre. Ese hombre la quiere para él y hay que detenerlo. La señora hizo unos rezos y quemó todas esas porquerías. Después de esos días sentí un descanso y ya vi todo en forma real. Empecé a odiar a ese señor, pero todo fue terrible cuando quise alejarme de él. Me agarraba durísimo y me apretaba la cara y me decía que no podía hacer nada, que yo debía amarlo por toda la vida. Él empezó a actuar como loco. Yo decidí hacer un plan para escapar y le hice creer que aún lo amaba y lo calmé. Eso parecía de película. No sé ustedes si me creen, pero al quemar esa brujería habían despertado algo muy malo que se fue en contra de Ricardo. Se despertaba a cada rato a revisar si yo estaba. Hablaba solo, tenía pesadillas, temblaba, peleaba con el espejo. En fin, una locura. Ya no comía y solo fumaba. Yo pedí ayuda y lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Lo tuvieron internado un tiempo.
Decían que hablaba con alguien y también peleaba, hasta que una noche murió de un infarto. Mi madre me perdonó y volví a vivir con ella, pero aún esa mala energía y Ricardo nos persigue en las noches. Debido a eso, estamos en tratamiento. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Aquí te dejo otro video para que sigas pasando el rato. Esta fue La Puerta Roja y que tengas dulces sueños.